hermanos, bienvenidos de nuevo a un estudio bíblico a través de este canal de YouTube. Gracias al Señor pues seguimos con estos estudios a través de esta plataforma y bueno pues esperemos que sea de gran bendición para todos aquellos que nos están viendo. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y comenzamos con el estudio. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú nos das, Padre amado. Gracias porque podemos compartir tu palabra a través de esta plataforma, Señor, y además de eso podemos compartirla con nuestros hermanos en distintos países, con nuestros contactos. Te damos muchas gracias porque a través de estos estudios, Señor, tú nos estás hablando, nos estás edificando, nos estás enseñando, Señor, y nos estás mostrando que sin ti nada somos, Padre amado. Queremos pedirte que seas tú el que dirige todo este tiempo, que seas tú hablando a través de mí, Señor, y que seas tú tocando los corazones de todos aquellos que van a escuchar este estudio, Señor. Bendice tú a cada uno de los hermanos y hermanas que van a ver, también a las personas que no conocen de ti, Señor. Si pueden ver este video, pues que toque sus corazones, Señor, y guía tú todo este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues seguimos en Jueces, con el libro de Jueces para ti de Timothy Keller. Y bueno, estamos en Jueces capítulo 14. Seguimos hablando de el juez más fuerte de la historia, que es Sansón, ¿no? Pero vamos a ver pues hoy de qué trata el estudio. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Jueces capítulo 14 y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabía que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Así que estos versículos son los que vamos a ver hoy, hermanos. Sobre todo nos vamos a centrar en el versículo 4. Pero más que eso, lo que estamos viendo aquí es una cosa que, bueno, en el estudio pasado pues ya nuestro hermano Juan nos lo ha explicado un poco, de hecho bastante, ¿no? Pero vemos como Sansón se deja seducir por sus deseos y quiere casarse con una mujer filistea. ¿Cuál era el problema aquí? Pues como sabemos, Sansón era nazareno, es decir, que hizo voto a Dios de que no se casaba con ninguna mujer que no fuera del pueblo de Dios, de que no se acercaba a ningún cadáver, no comía del mismo, y algunas cosas que el voto nazareno pues conllevaba, inclusive el corte de pelo, el pelo largo, ¿no? Por decirlo así, el pelo largo también tenía que llevarlo así, porque era parte de ese voto que él había hecho a Dios, ¿no? Pero vemos que Sansón, pues regido por su corazón, se enamoró de una mujer filistea. Habrá sido amor a primera vista, pero según estos versículos, pues parece que Sansón la vio y se enamoró, ¿no? No quiso conocerla más ni nada de eso. Entonces, lo que vemos es que Sansón está desobedeciendo realmente a Dios, ¿no? Pero lo más curioso de todo esto es que en el versículo 4 nos dice: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Es decir, que sus padres se oponieron, pero no sabían que esto era del Señor, ¿no? Porque el Señor lo había
propuesto así para que pueda así librar a su pueblo de la opresión de los filisteos, ¿no? Entonces, evidentemente, su padre y su madre se habían opuesto, no querían que Sansón desobedezca a Dios, no quería que Sansón se casara con una mujer filistea, pero aún así Dios usó a Sansón de una manera poderosa, ¿no? Dios utilizó a Sansón a pesar de su pecado. Sansón había pecado en desobedecer a Dios, en romper ese voto que había hecho con Dios, ese voto nazareno, y Dios aún así utilizó a Sansón a pesar de su pecado. No lo hizo debido al pecado que cometió, sino que lo hizo a pesar de ello, ¿no? Podemos suponer que Dios había usado a Sansón de una manera más grande si Sansón se hubiera mantenido fiel al voto que había hecho, si se hubiera mantenido como un vaso limpio, de acuerdo con lo que nos dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificando, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, que si Sansón hubiera permanecido fiel a su voto nazareno, hubiera permanecido en fiel obediencia a Dios, Dios lo hubiera usado de una manera más poderosa, de una manera más grande, ¿no? Pero vemos que no ha sido así. Dios decidió usar a Sansón a pesar de su pecado. ¿Y por qué permitió Dios esto? ¿No? ¿Por qué permitió Dios que Sansón se casara con una mujer filistea? Lo que podemos ver, hermanos, es que el pueblo ha decidido convivir con los filisteos. Se han amoldado a la cultura de los filisteos, a los ídolos de los filisteos. Es decir, que ellos ya no se sentían esclavos dentro de su propio país, aunque los filisteos gobernaban en ese país, ¿no? El pueblo ya no tenía conciencia de su esclavitud. Era todo tan normal y tan bueno que no tenían necesidad, no sentían esa esclavitud, ¿no? Y hay un escritor que dice, se llama Michael Wilcock, que dice: no existe tal cosa como una coexistencia armoniosa entre la iglesia y el mundo. Si no hay conflicto es porque el mundo ha tomado el control. Es decir, que si entre los filisteos y los israelitas no había conflicto, pues los filisteos tenían el control del pueblo de Israel y ellos no se daban cuenta. Vivían bien así, no sufrían, tenían lo necesario, tenían sus ídolos y todo estaba bien, ¿no? Pero aún así Dios decide utilizar a Sansón para liberar al pueblo de esa opresión de los filisteos, ¿no? Y esto mismo pasa también, hermanos, en la iglesia. Cuando la iglesia no sufre persecución, cuando la iglesia funciona perfectamente y el mundo no va contra ella, quiere decir que el mundo ha tomado el control de esa iglesia, ¿no? Quiere decir que la iglesia se ha acomodado al mundo, se ha acomodado a lo que es este mundo. Digamos que la iglesia ha sido asimilada por el mundo, ¿no? Si queremos salir a predicar a la calle, evidentemente tenemos mucho rechazo, ¿no? El mundo no quiere saber nada de Dios y nos sentimos rechazados por ellos, inclusive injuriados por ellos, ¿no?
Eso quiere decir, hermanos, que lo que estamos haciendo al mundo le molesta. Pero si no lo estamos haciendo y estamos en paz con los que están a nuestro alrededor, quiere decir que el mundo ha tomado el control de nuestra iglesia y algo está mal, ¿no? Con lo cual, es lo que le pasaba al pueblo de Israel. Vivían en paz con los filisteos, querían casarse con sus hijas, con sus hijos, hacer alianzas a través de los matrimonios, adoptaban los ídolos de los filisteos también, ¿no? Pero no se daban cuenta que realmente los que gobernaban sobre ellos eran los filisteos, ¿no? Y vamos a ver unos ejemplos de cómo los esfuerzos de la iglesia, pues para evitar este conflicto entre el mundo y la iglesia, pues ha sido o son una real rendición al mundo, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, pues los protestantes de las denominaciones principales pues han creado un tipo de movimiento un poco atrevido para intentar ser un poco relevantes, ¿no? Un poco llamar la atención a las personas modernas, ¿no? Entonces lo que estaban tratando de hacer es tratar de eliminar de sus predicaciones, de sus estudios, de tratar de eliminar lo sobrenatural de Dios, ¿no? Tratar de hacer, digamos, esas predicaciones que sean un poco más, pues alguna historia inspiradora o algo así, que no sea algo sobrenatural como ahora mismo nosotros vemos que es nuestro Señor, ¿no? Y Rudolf Bultmann, un gran teólogo, dijo: nadie que usa la tecnología moderna puede creer en el mundo antiguo de espíritus y milagros, ¿no? Y cada vez nos damos cuenta, hermanos, que al mundo le cuesta mucho creer que las cosas funcionan a veces por milagro, ¿no? Les voy a poner un ejemplo. Mi coche. No se me da muy bien cuidarlo, por decirlo así, ¿no? Y tenía el alternador roto desde hace tiempo, a saber, que realmente no lo sé, ¿no? Pero cuando lo cambiaron me dijeron: no sabemos cómo tu coche seguía funcionando y sobre todo seguía arrancando. Porque es verdad, mi coche, pues bueno, se me ha acabado la batería, la he cambiado, pero mi coche seguía funcionando. Pero el alternador estaba roto. Entonces, ¿cómo funcionaba ese coche? Que no es eléctrico, no es un coche que va empujado. Le echas llave y arranca, ¿no? Pues funcionaba, hermanos, por milagro. Pues si yo le cuento a alguien que este coche ha funcionado por milagro durante mucho tiempo, nadie se lo va a creer. Nadie se lo va a creer porque hoy en día la gente no cree en los milagros. Y lo que hacían estos protestantes en la mitad del siglo XX, pues trataban de adaptarse un poco a la cultura, al mundo, a estas personas modernas que salían, ¿no? Entonces lo que estaban tratando de hacer, pues como decía, es quitar lo sobrenatural de Dios y del mensaje cristiano, ¿no? Y hacer que sea como historias inspiradoras. Evidentemente, pues eso no sirvió de mucho, ¿no? Inclusive el concepto de conversión y nuevo nacimiento pues han sido desechados de sus mensajes, ¿no? Y lo que era convertirse en un cristiano pues era vivir una buena vida de misericordia y justicia. Y eso lo que consiguió es quitar el conflicto entre cristianos y el mundo, ¿no? También otro ejemplo son las iglesias llamadas liberales,
¿no? Esas iglesias pues que son atractivas para una sección de la cultura moderna, pues que tienen por lo menos o algunos ídolos, ¿no? Uno de ellos es la elección personal y la libertad, ¿no? La tolerancia absoluta y rechazo de la verdad exclusiva y a la responsabilidad personal. Y otro es experiencia profesional y estatus, ¿no? Estas iglesias, pues con el fin de conseguir más congregantes en la iglesia, pues y también evitar el conflicto con el mundo, pues se han adaptado, ¿no? Han empezado a aceptar la ética moderna del sexo, no ejercían disciplina en la iglesia, no predicaban a Cristo como el único camino de salvación, ¿no? Y el ministerio de apoyo pues ya no le servía de tanto, ¿no? Ese tipo de iglesia pues llegaba a ser manejada por expertos y laicos que no estaban preparados para ministrar, ¿no? En general, en ese tipo de iglesias lo que dice el mundo, lo que dice la cultura moderna, eso se adopta y eso se va a promover, ¿no? Es decir, que nos adaptamos un poco a lo que el mundo nos está diciendo para que así evitemos el conflicto. Si estas iglesias predicarán el juicio, la responsabilidad y la virtud moral, como lo hizo Jesús en su momento cuando estuvo aquí en la tierra, pues encontraríamos un conflicto. Por eso decía que si nosotros ahora mismo saldríamos a la calle a predicar sobre Jesucristo, sobre que Él murió por nosotros, sobre que Él pagó el precio de nuestros pecados, y decirle al mundo que es pecador, que vive en pecado, que es esclavo del pecado y que solo a través de Jesucristo llega a salvarse, nos encontraríamos con un gran conflicto, ¿no? Nos encontraríamos con rechazo, nos encontraríamos con injurios e inclusive persecución, ¿no? Pero ese es un peligro, pues para evitar el conflicto dejamos de predicar. No deberíamos hacer eso, hermanos, ¿no? Las iglesias liberales pues adoptaban un poco este tipo de cosas. Y este era el segundo ejemplo. Y el último ejemplo que tenemos son las iglesias más conservadoras, ¿no? Estas iglesias son muy atractivas para aquellos que les gusta la idolatría, los que idolatran, ¿no? ¿Qué conservan? Pues un pasado idealizado, la familia como unidad básica o nuclear, su propia raza y la cultura tradicional, la autoridad, ¿no? Mientras que vemos que la cultura liberal es un poco relativa, la cultura conservadora es más moralista, ¿no? Y crea un ídolo de la bondad y la respetabilidad. Es decir, que se centran más en ser bondadosos y respetuosos que en adorar al Señor. Este tipo de iglesia pues lo que valora más es la sumisión incondicional a los líderes, tienden a idealizar los buenos tiempos pasados y es propensa a sentirse superior en su punto de vista, ¿no? Sobre su propia cultura y demás cosas, ¿no? También ponen mucho énfasis en la vida familiar, y tanto énfasis se está poniendo que los solteros y los padres solteros o las madres solteras se sienten como personas de segunda clase, ¿no? Es decir, que este tipo de iglesias tienen unos ideales que no todo el mundo puede alcanzar, ¿no? Por eso
aquellos que pues les interesa un pasado perfecto, una familia, comunidad básica, y que todos sean de la misma raza y de la misma cultura, pues estas iglesias son para ellos, ¿no? Si estas iglesias predicaran sobre el racismo, pues habría conflicto, ¿no? Si predicaran sobre la necesidad de la justicia para los pobres, y si desafiaran a las personas a acoger lo que social y moralmente son reprochados, pues tendríamos un conflicto. Es como, por ejemplo, con los refugiados que llegan a nuestro país ahora mismo y a muchos países, ¿no? Pues muchos no están de acuerdo con este tipo de llegadas, ¿no? No están de acuerdo en acoger a esta gente. Pero Jesús hablaba de eso en su tiempo cuando estuvo en la tierra. Hablaba de cuidar a los que son pobres, ayudarles y atenderles en todo momento, ¿no? Si estas iglesias conservadoras lo harían, pues hay conflicto. Entonces, vemos que hoy en día las iglesias, algunas de ellas, pues están tratando de alguna manera evitar este conflicto con el mundo y así dejan de predicar en sus mensajes a Jesucristo, lo sobrenatural, dejan de hablar sobre el juicio, sobre la responsabilidad y la virtud moral, dejan también de hablar sobre el racismo, sobre la necesidad de la justicia para los pobres, sobre acoger a aquellos necesitados, a aquellos que social y moralmente han sido rechazados. Y eso no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con Jesucristo, hermanos. Lo que realmente necesitamos es hacer lo que el Señor nos ha mandado, ¿no? A Israel le pasaba lo mismo. Por no estar en conflicto con los filisteos, adoptaron todas y cada una de las cosas que los filisteos hacían o tenían. Y eso a Dios no le gustaba. Y a Dios no le gusta que nosotros nos adaptemos al mundo. No les gusta que el mundo llegue a gobernar nuestra iglesia. No les gusta que el mundo asimile a la iglesia, ¿no? Dios lo que necesita es personas imperfectas que prediquen del amor de Jesucristo, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día, si nos fijamos, el mundo está tratando solo sobre su amor propio. Hay mucho ego. Todo lo que a mí me gusta es lo que me vale y demás cosas, pero no pensamos en todo lo demás. Entonces, si nos adaptamos al mundo y convivimos con el mundo sin conflicto, pues tenemos que mirar, hermanos, porque hay realmente un problema. Por eso Dios en este caso usó a Sansón para librar al pueblo de Israel de la opresión de los filisteos y sacarlos de esa comodidad que ya tenían con los filisteos, sacarlos de convivir con los filisteos, de querer relacionarse con ellos y de querer que sus hijos se casen con los hijos de los filisteos y sobre todo de adorar a otros dioses, ¿no? Dios lo que quería para su pueblo era que solo le adoren a Él, le sirvan a Él y obedezcan a Él. Pero su pueblo no quería, ¿no? Y de la misma manera nos pide a nosotros como iglesia que solo adoremos y sirvamos a nuestro Dios. Y muchas veces pues nos adaptamos a estas cosas que hay en el mundo y damos paso a que esto entre en nuestra vida y así pues
no le quitamos el lugar principal a Dios, ¿no? Así que, hermanos, les animo a que mediten sobre esta situación. Realmente, ¿estamos haciendo bien las cosas, no? ¿Por qué muchas veces para las iglesias y para los creyentes es tan atractiva la asimilación de la cultura que nos rodea? ¿Por qué nos atrae tanto querer ser como los demás? Si sabemos que todo lo mejor que tenemos, todo lo mejor que encontramos está en nuestro Señor, ¿no? Así que meditemos sobre eso. ¿Por qué para nosotros es tan atractivo lo que el mundo nos ofrece? Y si sentimos ese tipo de opresión en nuestra vida, pues también ponerlo delante del Señor, ¿no? Amén.